Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o que al menos este vídeo les alegre un poquito la jornada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona, y que sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, incluyéndome el mío. Vamos a explorar su carrera, su talento innegable, su belleza que roba el aliento y sobre todo, el impacto que ha tenido en mi vida. Este no va a ser un simple resumen de su biografía. No. Quiero compartir con ustedes una perspectiva personal, una conexión que siento con su trabajo y cómo su presencia en la pantalla me ha inspirado y entretenido a lo largo de los años. Así que prepárense para un viaje lleno de anécdotas, reflexiones y mucha admiración por esta talentosísima mujer. Y antes de que sigamos adelante, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde reseñas de series y películas hasta análisis de personajes y reflexiones sobre la cultura pop. Si les gusta lo que ven, no duden en darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Recuerdo la primera vez que vi a Hande Erçel en pantalla. Fue en Güneşinkler, una serie turca que, para ser honesta, empecé a ver casi por casualidad. Estaba buscando algo nuevo para ver, algo diferente a lo que solía consumir, y me topé con esta serie en una plataforma de streaming. Al principio no estaba segura de si me iba a gustar, pero desde el primer episodio, quedé completamente enganchada. Y parte de esa fascinación se debió a la actuación de Hande. Interpretaba a Selin Yılmaz, una de las gemelas protagonistas, y desde el primer momento me cautivó con su carisma, su energía y su habilidad para transmitir emociones. Selin era un personaje complejo con sus propias inseguridades y luchas internas, pero Hande la interpretó con una autenticidad que me hizo conectar instantáneamente con ella. Me reía con sus ocurrencias, sufría con sus decepciones amorosas y me emocionaba con sus triunfos. Era como si estuviera viendo a una amiga en la pantalla. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente me impactó de Hande fue su presencia. Tenía una luz especial, una chispa que la hacía destacar entre los demás actores. Era imposible apartar la mirada de ella cuando estaba en escena. Su belleza era innegable, claro, pero era mucho más que eso. Era su talento, su dedicación y su pasión por la actuación lo que la hacía realmente deslumbrante. Era como si el lente de la cámara estuviera inherentemente atraído a ella, capturando cada matiz de su expresión, cada destello de su mirada. Esa cualidad, esa innegable fotogenia, no se aprende, se tiene. Después de Güneşinkler, empecé a seguir la carrera de Hande de cerca. Vi Aşk Laftan Anlamaz, donde interpretaba a Hayat Uzun, un personaje completamente diferente a Selin. Hayat era una chica alegre, optimista y un poco ingenua, pero con un gran corazón. Hande supo capturar la esencia de este personaje a la perfección, mostrando su versatilidad como actriz. Me encantó verla en este papel, porque me demostró que no era solo una cara bonita, sino que tenía la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes. Recuerdo haber leído entrevistas donde Hande hablaba sobre el desafío de interpretar a Hayat, de encontrar esa autenticidad dentro de la ingenuidad, de darle profundidad a un personaje que a primera vista podría parecer superficial. Y creo que logró transmitirlo a la perfección. Su Hayat era adorable pero también fuerte y decidida, una combinación que la hacía irresistible para el público. Y luego llegó Senkalkam, la serie que la catapultó a la fama internacional. En esta serie Hande interpreta a Eda Ylldz, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista. Eda es un personaje fuerte, independiente y con una gran determinación, pero también tiene su lado vulnerable y romántico. Su relación con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es el eje central de la serie, y la química entre Hande y Kerem era innegable. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo, y Hande se convirtió en una estrella global. Y no me extraña, porque la serie tenía todos los ingredientes para triunfar: una historia de amor cautivadora, personajes bien construidos, un ritmo ágil y una producción impecable. Pero sobre todo, tenía la magia de Hande Erçel. Su Eda era un torbellino de energía, una mujer moderna que no se dejaba intimidar por nada ni por nadie.
Y su relación con Serkan, llena de altibajos, de momentos tiernos y de discusiones acaloradas, era simplemente adictiva. Vi Senkalkam durante la pandemia, en un momento en que todos estábamos encerrados en casa y necesitábamos algo que nos alegrara el día. Y esta serie, con su historia romántica, sus paisajes hermosos y sus personajes entrañables, fue un verdadero bálsamo para el alma. Me reía a carcajadas con las ocurrencias de Eda y Serkan, me emocionaba con sus momentos de ternura y sufría con sus altibajos. La serie me transportaba a un mundo de ensueño, donde el amor siempre triunfa al final. Recuerdo que me uní a grupos de fans online donde comentábamos cada episodio, analizábamos las miradas de Eda y Serkan, y especulábamos sobre el futuro de la pareja. Era como si viviéramos la serie en carne propia, como si Eda y Serkan fueran nuestros amigos. Pero más allá del entretenimiento, Senkalkam me inspiró a perseguir mis propios sueños. Eda era un personaje que luchaba por lo que quería, que no se rendía ante las adversidades y que siempre mantenía su espíritu optimista. Me recordaba que a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino, siempre es posible alcanzar nuestras metas si tenemos la determinación y la pasión necesarias. Esa imagen de Eda, trabajando duro en su taller de flores, estudiando por las noches para conseguir su título de arquitecta, me daba fuerzas para seguir adelante con mis propios proyectos. Me recordaba que el éxito no llega por casualidad, sino que es el resultado del esfuerzo, la dedicación y la perseverancia. Y hablando de inspiración, Hande Erçel es una gran inspiración para mí. No solo por su talento como actriz, sino también por su personalidad y su forma de ser. Es una persona humilde, trabajadora y comprometida con su trabajo. Siempre se muestra agradecida con sus fans y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Es un ejemplo a seguir para muchas personas, incluyéndome a mí. He leído entrevistas donde habla de sus inicios, de las dificultades que tuvo que superar para hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, y me impresiona su determinación y su capacidad para no dejarse vencer por la adversidad. Admiro su capacidad para reinventarse en cada papel, para asumir nuevos desafíos y para no tener miedo de experimentar. Es una actriz que siempre está en constante evolución, buscando nuevas formas de crecer y mejorar. Y eso es algo que me inspira a mí también a salir de mi zona de confort y a buscar nuevas oportunidades para crecer como persona. Es como si Hande se negara a ser encasillada, a ser definida por un solo personaje. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos registros, nuevas formas de sorprender al público. Y eso es lo que la convierte en una actriz tan fascinante. Además de su talento como actriz, Hande también es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Tiene una belleza natural que la hace aún más atractiva. Pero lo que realmente la hace especial es su personalidad. Es una persona alegre, divertida y con un gran sentido del humor. Siempre se muestra auténtica y genuina, y eso es algo que valoro mucho. Me parece admirable cómo ha sabido mantener los pies en la tierra a pesar de la fama y el éxito. No se ha dejado deslumbrar por las luces de Hollywood, ni se ha convertido en una diva inaccesible. Sigue siendo la misma chica sencilla y cercana que era al principio de su carrera. Me encanta ver sus entrevistas, porque siempre transmite una energía positiva y un optimismo contagioso. Es una persona que irradia alegría y que te hace sentir bien simplemente con verla. Y creo que eso es algo que se refleja en sus actuaciones. Cuando la veo en pantalla, siento que me está transmitiendo esa misma energía y ese mismo optimismo. Es como si su sonrisa tuviera el poder de iluminar cualquier habitación. Y creo que esa cualidad, esa capacidad para transmitir alegría, es lo que la hace tan querida por el público. También me gusta mucho su estilo. Tiene un gusto impecable para la moda y siempre sabe cómo vestirse para cada ocasión. Me inspira a ser más creativa con mi propia ropa y a experimentar con diferentes estilos. No sigo todas las tendencias, pero me gusta ver cómo ella las adapta a su propio estilo personal. Es como si Hande tuviera una intuición especial para la moda, una capacidad innata para saber qué le sienta bien y cómo combinar diferentes prendas para crear looks únicos y originales. Y no solo eso, sino que también tiene la habilidad de inspirar a otros a ser más atrevidos y a expresar su personalidad a través de la ropa. Pero lo que más admiro de Hande es su compromiso social. Es una persona que utiliza su plataforma para dar visibilidad a causas importantes y para ayudar a los demás. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama,
ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan con niños y ha donado dinero para ayudar a personas necesitadas. He seguido de cerca su trabajo con diversas organizaciones benéficas y me impresiona su dedicación y su compromiso con los más necesitados. Es como si Ande entendiera que su fama y su éxito conllevan una responsabilidad, la responsabilidad de utilizar su Z para hacer el bien en el mundo. Creo que es muy importante que las personas que tienen una voz y una influencia la utilicen para hacer el bien en el mundo. Y Ande es un gran ejemplo de cómo se puede hacer eso. No se limita a ser una actriz famosa, sino que también se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad y trata de hacer su parte para ayudar a solucionarlos. Es como si Ande entendiera que el mundo no es solo un escenario para su talento, sino también un lugar donde puede marcar la diferencia. En resumen, Ande Ercel es una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona inspiradora. Su trabajo me ha entretenido, me ha emocionado y me ha motivado a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberla descubierto y de poder seguir su carrera de cerca. Es como si Ande fuera una amiga virtual, una persona a la que admiro y respeto, y cuya trayectoria me inspira a perseguir mis propios sueños. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una anécdota personal que demuestra el impacto que Ande ha tenido en mi vida. Hace unos años, estaba pasando por un momento difícil. Me sentía desanimada, sin motivación y con muchas dudas sobre mi futuro. Estaba a punto de rendirme y de abandonar mis sueños. Había perdido la ilusión por todo, me sentía perdida y sin rumbo. Era como si una nube negra se hubiera apoderado de mi vida. Pero un día, mientras veía una entrevista de Ande, escuché algo que me tocó el corazón. Ella hablaba de la importancia de no rendirse ante las adversidades, de seguir luchando por lo que uno quiere y de creer en uno mismo. Sus palabras me llegaron como un rayo de luz en la oscuridad. Recuerdo que estaba sentada en mi cama, con lágrimas en los ojos, cuando escuché sus palabras. Fue como si Ande me estuviera hablando directamente a mí, como si supiera por lo que estaba pasando. Me di cuenta de que no estaba sola, de que muchas otras personas también habían pasado por momentos difíciles y de que, a pesar de todo, habían logrado salir adelante. Decidí seguir el consejo de Ande y no rendirme. Empecé a trabajar más duro en mis proyectos, a rodearme de personas positivas y a creer en mi propio potencial. Empecé a cuidarme más, a hacer ejercicio, a comer sano, a leer libros inspiradores. Me di cuenta de que tenía que ser mi propia animadora, mi propia fuente de motivación. Y gracias a eso, logré superar mis obstáculos y alcanzar mis metas. Si no hubiera sido por Ande y por sus palabras de aliento, no sé dónde estaría ahora. Por eso, le estoy eternamente agradecida. Ella no sabe que su trabajo ha tenido un impacto tan grande en mi vida, pero espero que algún día lo sepa. Es como si Ande me hubiera dado la mano en un momento oscuro y me hubiera ayudado a salir adelante. Así que ahí lo tienen, esa es mi historia sobre cómo Ande Ercel se ha convertido en una figura importante en mi vida. No es solo una actriz que admiro, sino también una inspiración y un ejemplo a seguir. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan podido conocer un poco más sobre mi conexión con su trabajo. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos específicos de la carrera de Ande que me parecen particularmente destacables. Por ejemplo, su incursión en el mundo de la moda. Ande ha colaborado con varias marcas de renombre, convirtiéndose en imagen de firmas de lujo y participando en campañas publicitarias internacionales. Su estilo personal y su elegancia natural la han convertido en una musa para muchos diseñadores, y su presencia en eventos de moda siempre genera expectación. Es interesante observar cómo Ande ha sabido combinar su faceta de actriz con su pasión por la moda, creando una imagen de marca sólida y coherente. No se trata solo de lucir ropa bonita, sino de transmitir una actitud, un estilo de vida, una forma de entender el mundo. Otro aspecto que me parece relevante es su capacidad para conectar con el público a través de las redes sociales. Ande tiene millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotos de su vida personal, sus proyectos profesionales y sus colaboraciones con diferentes marcas. A través de esta plataforma, Ande se muestra cercana y accesible, interactuando con sus fans, respondiendo a sus preguntas y compartiendo sus reflexiones. Es una forma de romper la barrera entre la celebridad y el público, creando un vínculo más personal y auténtico. Además, me gustaría destacar su compromiso con la formación y el aprendizaje continuo. Ande ha participado en talleres de actuación,
ha estudiado idiomas y ha buscado constantemente nuevas formas de mejorar sus habilidades. Es una prueba de su dedicación y su pasión por su trabajo, y de su deseo de seguir creciendo como actriz. No se conforma con el éxito que ya ha alcanzado, sino que siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades para superarse a sí misma. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su talento para la actuación. Ande tiene una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones y para conectar con el público. Ya sea interpretando a una joven enamorada, a una mujer fuerte e independiente o a un personaje más complejo y oscuro, Ande siempre logra cautivar al espectador con su naturalidad y su autenticidad. Su talento es innegable, y estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. En definitiva, Ande Ercel es una mujer excepcional que me inspira en muchos sentidos. Su talento, su belleza, su personalidad y su compromiso social la convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Estoy muy agradecida de haberla descubierto y de poder seguir su carrera de cerca. Espero que este vídeo les haya servido para conocerla un poco mejor y para entender por qué la admiro tanto. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de cómo descubrí a Ande Ercel en Gunesingslar, y cómo me cautivó con su talento. Luego exploramos su versatilidad en Ask Laftan and Lamaz, y cómo se convirtió en una estrella global con Senkalkam. Compartí cómo esta última serie me inspiró durante la pandemia y cómo Ande en sí misma es una fuente de motivación para mí. Admiro su compromiso social, su belleza interior y exterior, y su habilidad para reinventarse en cada papel. Finalmente les conté una anécdota personal sobre cómo sus palabras me ayudaron a superar un momento difícil. También hemos hablado de su incursión en el mundo de la moda, su conexión con el público a través de las redes sociales y su compromiso con la formación continua. En resumen, hemos hecho un recorrido exhaustivo por la vida y la carrera de Ande Ercel, destacando los aspectos que me parecen más relevantes e inspiradores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones sobre Ande Ercel. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Ande Ercel? ¿Cuál es su serie o película favorita en la que ha participado? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten y cuéntenme todo. ¿Han tenido experiencias similares a la mía, en las que Ande les haya inspirado o motivado de alguna manera? Me encantaría leer sus historias y conocer sus puntos de vista. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Subo contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo para ver. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de perseguir sus sueños. Hasta la próxima.